Y vamos ya con el último apartado, el apartado de función. Eh, Hablando un poco de la muerte, una muerte que cuando se leen las contestaciones de la encuesta del Ateneo se ve que se trataba con mucha naturalidad. Hoy en día estamos acostumbrados a tener mucho miedo a la muerte y a intentar esconderla. La encuesta del Ateneo refleja otra cosa, refleja que una muerte era un acto social de toda la comunidad, no era algo que se viviera en la intimidad, participaba toda la comunidad. Y los niños, por supuesto, los niños estaban totalmente presentes. Ante el temor de una muerte, pues, se daban pasos. Un paso pues era comprar una sepultura o un panteón y sobre todo tener preparada la mortaja con la que uno debía de ser enterrado. Me llama la atención porque un estudio realizado en Valladolid previo a la encuesta del Ateneo, un estudio de Máximo García Fernández, estima que en 1834, o sea, no demasiado lejos de la época de la encuesta del Ateneo, un 86,5% de los fallecidos en Valladolid eligieron ser enterrados con un hábito religioso, un 86,5%. En los pueblos castellanos, no solamente en Valladolid, casi todos los naturales pertenecían a alguna cofradía. Las cofradías han representado un papel fundamental, un peso decisivo hasta bien entrado el siglo XX. No solamente porque acompañaban a los entierros y se hacían cargo de los gastos, sino porque en algunos casos, como pues el caso de Villabrágima, donde había cofradías gremiales, también se apoyaba a las familias de un enfermo o incluso se daba dinero a sus familiares en caso de fallecimiento, ¿no? Rara era la persona que moría sin haber hecho testamento. No significa esto que fueran al notario, pero en un papel que firmaban varios familiares o algún amigo, casi todos lo hacían. Había mucha superstición con respecto a los presagios funestos. Se hablaba en numerosas ocasiones del canto de las aves nocturnas, de la lechuza, del búho. Cuando el búho canta, cuando la lechuza, cuando el mochuelo canta, se barruntaba alguna muerte en el pueblo. Y bueno, pues cuando ya una persona había fallecido, quien tenía que hablar eran las campanas, con su tradicional lenguaje, que era interpretado por todas las personas que estaban en un entorno. En Río Seco se daban 13 campanadas si era un hombre, 12 si era un joven y 11 si era una mujer. El que estaba en el campo arando sabía lo que había pasado. Comprobada la muerte de una persona, se le cerraban los ojos y se procedía a amortajarle. A continuación, se exponía en el suelo, no en la cama, en el suelo, encima de una sábana. Y luego todo el pueblo acababa desfilando por la alcoba donde estaba el féretro. Como pasaba en el nacimiento y como pasaba en el matrimonio, las desigualdades sociales quedaban bien patentes llegado el momento de la muerte. Había entierros de primera, de segunda y de tercera, 3 categorías. El entierro en sí, el cadáver partía desde la casa mortuoria hasta la iglesia a hombros de los familiares y amigos. Y luego, allí, en el pórtico de la iglesia, era donde se realizaba el oficio. A continuación, ya se iba camino de la necrópolis, en la que el difunto siempre iba descubierto. Si bien es cierto que a principios del siglo XX es justo el momento en el que algunas familias comienzan a mandar construir cajas de pino para llevar, pero es cuando empieza, de forma incipiente. La comitiva hacia el Camposanto variaba de pueblo en pueblo, pero siempre los niños con el maestro de la escuela eran los que abrían, o sea, los niños siempre presentes en este momento. Luego los hombres y después las mujeres. Las plañideras de las que tanto se habla en este momento histórico
en Valladolid están en retroceso. Debía de quedar alguna, pero ya eran infrecuentes. Y mientras, las campanas cantando. En Villabrágima ese cántico se llamaba A dar tierra. En Urueña, a encordar. El enterramiento. Debía de ser fuerte ver cómo caía la tierra encima del cadáver. En alguna ficha se dice incluso que las piernas se levantaban como si quisieran rechazar la tierra, cuando la gente besaba y tiraba un puñado. Bueno, pues a base de tirar tierra a tierra, las piernas se flexionaban, ¿no? El cuerpo se orientaba siempre mirando algún símbolo religioso. Fuera a la iglesia, a la cruz de piedra, algún símbolo religioso. Y finalmente la comitiva regresaba hasta la casa mortuoria donde se daba el pésame. Había muchísimas prácticas religiosas en las que tampoco me quiero extender especialmente, pero una es especialmente llamativa, que es la de dar caridad, la de entregar limosna el día del entierro, con la intención de que quienes recibían esa limosna oraran por el difunto. Les daban pan, vino, queso, cosas relativamente simples. El recuerdo de un fallecido perduraba mucho tiempo. Al caer la tarde, los siguientes días al entierro, se reunían en la casa mortuoria muchas personas para rezar el rosario. Además, como bien sabrán ustedes, los familiares llevaban un riguroso luto que, bueno, fue tan exagerado, llegó a ser tan exagerado que diversas normativas intentaron limitarlo. En 1723, la pragmática de Felipe V llegó a limitarlo a 6 meses, el luto. En cualquier caso, en el Valladolid de principios del siglo XX, muchas familias lo llevaban todavía durante un año. Y bueno, pues esto es un poco lo que les quería contar. Yo comprendo que si alguno de ustedes ha entrado un poco después, pensará que estoy hablando de la época de los Reyes Católicos o de la Guerra de la Independencia. No. Es la época de nuestros abuelos o es la época de nuestros bisabuelos, ¿no? Antes he hablado también de mi profesor Juan Pedro Garrido, que él, cuando nos daba clases, a finales de los años 80, él siempre decía: la vida en el mundo rural ha cambiado más en los últimos 25 años que en los 20 siglos anteriores. Bueno, a lo mejor fuera un poco exagerado, pero en cualquier caso sí que refleja eso, que el siglo XX ha sido vertiginoso el cambio que ha habido, ¿no? Y que pues muchas cosas de estas que vemos aquí, parece que nuestros hijos pensarán que bueno, son películas de ciencia ficción, ¿no? Acabo simplemente diciendo que la encuesta del Ateneo es fuente fundamental, a mi juicio, para conocer la realidad española de 1900. Es una ventana abierta a aquella sociedad, una ventana abierta, pero no un espejo. Y como ventana muestra elementos de un paisaje que necesita ser interpretado y contextualizado, sin que creamos que sus datos son absolutos. No puedo decir nada más, muchas gracias, y si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, pues estamos aquí para intentar contestarles, o alguna aportación.